Pasan 7 minutos de las 8 de la tarde. Empezamos microabierto con un poco de retraso. En Wolves Radio, microabierto con Borja Cameselle. Bueno, lo primero, buenas tardes. Se encienden ahora sí los micrófonos en este lunes 4 de diciembre del año 2017 con algunos problemas técnicos y llegando un poco tarde, pero bueno, mejor llegar que quedarnos por el camino. Gélidas temperaturas en todo el país en este arranque del mes de diciembre, con la Navidad ya llamando a nuestras puertas y con las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, pues que se están colando por nuestras ventanas prácticamente. Cataluña, ese es el tema fundamental, el tema principal de la opinión pública en estas fechas. Y es que hoy se da el pistoletazo de salida a la campaña electoral catalana con una situación propia de Pepe, Gotera y Otilio. Tenemos por un lado, les contextualizo, al expresidente Puigdemont en Bélgica, huido de la justicia y dispuesto a marcarse una campaña electoral por Instagram Stories y por Periscope. Y después, esto que es algo increíblemente beneficioso para el PDeCAT, pues tenemos por el otro lado a tenemos a Esquerra Republicana de Cataluña, tenemos a Junqueras, que ya está en la cárcel, sigue en la cárcel, vaya. Tenemos por un lado a ese expresidente, a Puigdemont, algo que es increíblemente beneficioso para el PDeCAT, porque si dejasen a Puigdemont volver a Cataluña sería el héroe exiliado que ha vuelto a casa. Pero si España mantiene la orden de búsqueda y captura internacional como está haciendo, Puigdemont tiene vía libre para hacer una campaña electoral como si fuese un perseguido político. Todo son ventajas para el señor Carles, para Don Carles. Por otro lado, como ya les dije, tenemos a Junqueras, que es pues más de lo mismo, ¿no? Hoy conocíamos que el Supremo mantiene en prisión al líder de Esquerra Republicana y candidato a la presidencia de la Generalitat, a Forn y, ojo, también a los Jordis. Por tanto, como Junqueras sigue en prisión, la campaña electoral estará dirigida por Marta Rovira, que protagonizó el Salvados de ayer en un debate con Inés Arrimadas que dejó patente la desorganización y la falta de preparación de Rovira. Si algo sacamos del debate de anoche, bueno, de esa especie de cara a cara, es que el independentismo y la oposición a ese independentismo se han centrado tanto en el proceso, tanto en ese proceso, que han dejado de lado las preocupaciones que de verdad sufren los catalanes día a día. Ayer, Jordi Évole, nuestro compañero, preguntaba a la líder de Ciudadanos en Cataluña y a la sustituta de Junqueras cuál era el número de parados, aproximadamente, que tenía Cataluña. ¿Y saben qué respondieron? Pues Rovira directamente no respondió nada. Y Arrimadas, en un acto de valentía e insensatez a partes iguales, decidió echarse al mar, ¿no? Decidió echarse a nadar sin manguitos ni chalecos salvavidas y soltó la cifra del 19% de paro en Cataluña, cuando está en el 12,5%. Pero ojo, que lejos de evitar el tema, la señora Rovira confirmó el dato erróneo y justifica que es muy positivo ese dato, que es bueno, que están haciendo las cosas bien en Cataluña. Todo eso lo están haciendo fantásticamente bien. Lo estaban haciendo fantástico. Un dato inventado. Ya veréis qué alegría más tonta se va a llevar cuando le digan que ha bajado un 6,5% de repente, que realmente el dato es 12,5%. Es el milagro del proceso. Amigos, no sé qué me asusta más. Que Arrimadas no se preparase algo tan importante como son los datos del paro siendo candidata a presidir la Generalitat en un momento histórico tan crucial como es este, o que Rovira, cuyo partido ha estado gobernando o por lo menos intentando gobernar Cataluña, no solo desconozca, sino que juegue con datos falsos mintiendo a la ciudadanía de forma tan descarada. Es que es el paro, oiga. Menudo panorama. Menudo panorama. Hablando de datos del paro, esta mañana conocíamos que el paro registrado en España durante el mes de noviembre crece en 7.255 personas, es decir, sube el paro. Bueno, pues hoy había algunos medios que le veían el lado positivo, oiga. No, es que se destruyó menos empleo que hace un año. Bueno, muy bien, pero sube el desempleo, sube el paro. Y cuidado con la cifra de desempleados en Cataluña de la que estábamos hablando, porque el paro en esta comunidad autónoma se ha elevado este año en 7.400 personas en el pasado mes, lo que supone un total de 422.000 desempleados en total. Los independentistas piensan que en estos resultados pues viene el fruto de la aplicación del 155 por parte del gobierno, mientras que los constitucionalistas piensan que los datos son pues fruto de la obsesión secesionista de quebrantar el orden constitucional en España. Por su parte, ese parado catalán, piensa en la clase política que simplemente es la causante de sus problemas, que es incapaz de ponerle el freno a este sinsentido. Mucho proceso y poco trabajo.
Hay más noticias en este lunes 4 de diciembre que repasamos ya con Estefanía Suárez en titulares. En Wolfers Radio, micro abierto con Borja Cameselle. Junqueras y Forn, junto con los Jordis, seguirán en prisión provisional sin fianza. El juez dicta prisión eludible con fianza de 100.000 euros para los otros 6 exconsellers. Según el CIS, Ciudadanos será la fuerza más votada el 21 de diciembre. Los independentistas se quedarían sin mayoría absoluta y no ganarían ni en votos ni en escaños. Podemos se desmarca de la posición constitucionalista. La formación morada afirma en su recurso ante el Tribunal Constitucional que desde el cese del gobierno catalán la convocatoria de elecciones es inconstitucional. La justicia imputa a mandos de los Mossos d'Esquadra por su pasividad durante el referéndum del 1 de octubre. Un juzgado de Sabadell cita a los responsables de las salas regionales por denegar auxilio a sus agentes de la Policía Nacional. Sube el paro. Los datos de desempleo registrados crecen en más de 7.000 personas en noviembre, con especial antelación en Cataluña, que registra su mayor subida en un noviembre desde 2009. El exconsejero madrileño Francisco Granados, condenado a 2 años de cárcel. En fin, el juicio por la trama de corrupción púnica también se ha conocido condena de 1 año y 6 meses para el agente que filtró datos de la operación. Fraude de formación. Un exdirigente del PSOE de Andalucía cobró el sueldo de 3.000 euros al mes con cargo a una subvención irregular. Crisis migratoria en Ceuta. La Guardia Civil pide refuerzos para contener la frontera ceutí y reclama un incremento del 25% en la plantilla de antidisturbios para frenar las avalanchas provocadas con la creciente presión migratoria. 10 detenidos por el asesinato de la periodista Dafne Caruana. El suceso se produjo en Malta y los arrestados son de nacionalidad maltesa y tienen antecedentes criminales. El presidente Maduro anuncia la creación de una criptomoneda para vencer el bloqueo financiero. El presidente de Venezuela dice que la divisa estará respaldada en reservas de oro, petróleo, gas y diamante. Y en deportes, empate del Barcelona contra el Celta y también empate del Real Madrid, lo que deja al equipo de Zidane en el 4.º puesto de la Liga. Victoria también del Atlético de Madrid, que se coloca tercero, y el Valencia sigue aferrado a ese 2.º puesto, muy cerca del Barcelona en la Liga Santander. Ahora lo que toca es ahondar en los asuntos más destacables de esta jornada, cuando son las 8:14, hora menos en Canarias. Queda el micro abierto en Wolfers Radio. Pues como ya les hemos contado, hoy comienza la campaña electoral en Cataluña y lo hace con una encuesta del CIS, muy destacable por cierto. Según esta encuesta, la formación naranja obtendría los mismos escaños que Esquerra Republicana en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. Además, Inés Arrimadas ganarían votos a los independentistas, dejando la llave de la gobernabilidad en manos de Podemos en Cataluña. Así es, Borja. Por su parte, los independentistas estrenan hoy campaña electoral con los aspirantes a la presidencia en Bruselas y en la cárcel. Hoy conocíamos que el juez dicta a Junqueras, Forn y los Jordis prisión provisional sin fianza, por lo que seguirán en la cárcel. Con respecto al resto, prisión eludible con fianza de 100.000 euros para los otros 6 exconsellers. En su auto, el juez Llanera analiza los requisitos legales para mantener la medida de prisión, que en este caso concreto se ha centrado especialmente en el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Con respecto a estas conclusiones del juez, el partido de Pablo Iglesias en Cataluña discrepa y sostiene que estas actuaciones son inconstitucionales. A esta postura se ha referido el popular Pablo Casado, cargando duramente contra la formación morada, acusándoles de apoyar a los independentistas. Escuchamos a Casado. Bueno, parece que tenemos algunos problemas técnicos con la mesa de mezclas. Casado lo que defendía era la postura del Partido Popular, y además señalaba que el partido de Pablo Iglesias tendría la llave para la formación de gobierno en Cataluña. Además, desde el PP sostienen que la formación del gobierno en la comunidad autónoma pasará por las elecciones mediante pactos, unos pactos que, ojo, pueden estar condicionados por la postura que tuvo Ciudadanos en contra del gobierno en la votación para la aprobación del cupo vasco la semana pasada. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en este sentido, ha rechazado el sistema fiscal descentralizado que ha propuesto para España el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, usando el modelo del concierto económico vasco como referencia. Lo escuchamos. Pues vamos a hacer un cupo para 50 provincias. ¿Sabes lo que significa esa? La desaparición de la Hacienda Común Española, la desaparición de la solidaridad y sobre todo la desaparición del Estado moderno. Porque el Estado surgió para recaudar impuestos y que no fueran los reyes y los señores feudales los que se repartían los territorios con privilegios, sino que fuera el Estado moderno el que con derechos y obligaciones repartiera
los impuestos. Así que el planteamiento del señor Urkullu hoy no solo es inaceptable, es inasumible, aunque el señor Iceta lo quiera copiar. Y por tanto, nosotros no vamos a plantear a nivel nacional para nada una España de privilegios. Este tipo de financiación es la que reclaman Cataluña muchos independentistas que aseguran que con una Cataluña independiente la economía catalana mejoraría. En cuanto a la financiación de Cataluña, el PSC cree que la solución viene de la mano de la cartera, Estefanía. Así es, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado el apoyo de los socialistas a la propuesta electoral del candidato del PSC, Miquel Iceta, de crear una hacienda catalana. La escuchamos. Utilizar los recursos que establece la ley nunca tiene por qué ser una opción política. Nosotros respetamos esa decisión, pero estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la constitucionalidad de la aplicación del 155 en los términos que se ha hecho y con la finalidad de convocar elecciones generales, elecciones autonómicas. Robles señala además el respaldo del PSOE al PSC en su programa electoral de cara al 21D. Como ya les apuntábamos al inicio del programa, el número de parados registrados ha incrementado en 7.255 personas en noviembre respecto al pasado mes de octubre, hasta un total de 3.474.000 parados. Todo ello, según ha anunciado el Ministerio de Empleo hoy mismo. En octubre, el paro registrado se habría incrementado en 56.000 personas respecto al mes de septiembre. En el último año, el paro ha menguado en más de 315.000 personas. El incremento intermensual de noviembre de este año ha sido inferior al experimentado en el mismo mes de 2016. Supone una caída del 8,3%. Esta tasa interanual lleva 50 meses bajando, desde octubre de 2013. Además, en términos desestacionalizados, quitando el efecto de los días festivos, el desempleo se ha reducido en 22.744 personas. Si se analiza la evolución del desempleo por regiones, se ve el desigual comportamiento que se ha vivido según la zona de España. Por ejemplo, el paro registrado ahora mismo, que tenemos los datos hoy, ha disminuido en 8 autonomías concretas, principalmente en la Comunidad de Madrid, en aproximadamente 8.000 personas, y en Andalucía, con 3.000 desempleados menos. Y la Comunidad Valenciana también está entre ellas, con algo más de 2.400 personas. Todo ello contrasta con la situación de otras comunidades autónomas. Es el caso de que se ha incrementado en las otras 9 restantes. Entre ellas, las que más destacan son las Islas Baleares, con 12.500 parados más. Y ojo, porque Cataluña despunta con 7.390 personas más. Todo ello supone el mayor estirón que han tenido estas comunidades autónomas. En concreto, en Cataluña se ha registrado un total de 422.000 desempleados. Esta última comunidad ha vivido mayor incremento de paro en el mes de noviembre, los últimos 8 años. En 2009, el penúltimo mes del año, se registró un incremento de 11.800 personas. Les comentábamos en los titulares que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha anunciado este domingo la creación de una criptomoneda. Además la ha bautizado como el Petro. Y se preguntarán ustedes, ¿para qué? Bueno, pues para hacer transacciones financieras en el exterior y así combatir pues el supuesto bloqueo económico contra el país sudamericano. El mandatario, además, ha detallado que la nueva moneda digital estará respaldada por las reservas de petróleo, minerales y diamantes de Venezuela. Manuel Quevedo, el nuevo presidente de la estatal petrolera PDVSA y ministro de Petróleo, ha sido comisionado para coordinar el equipo que creará la criptomoneda en Venezuela. Recuerden que el país venezolano tiene un estricto comercio con el exterior y carece de muchos elementos de exportación y de importación económica. A todo ello, bueno, Maduro ha ordenado que la creación de esta criptomoneda, además, sea también una creación del nuevo observatorio de blockchain, que es como una cadena de bloques. Bueno, pues en el país toda esta cadena de bloques se ha tomado como una base institucional, política y jurídica que contribuya en el lanzamiento de el Petro. Todo ello, el jefe de Estado ha atribuido la profundización de la crisis venezolana a las sanciones financieras impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá contra altos jerarcas del chavismo. Es decir, que, una vez más, la culpa viene de fuera de Venezuela. Dice que además es una guerra económica de empresarios y opositores y, además, también es una guerra a antiguos gerentes de la estatal petrolera PDVSA recientemente acusados de corrupción. Todo ello, ¿cómo se finaliza? Bueno, pues con la compañía
de petroleras venezolanas, que fue declarada hace, 3 semanas en suspensión de pagos por las agencias Fitch y Moody's, justo cuando Maduro la nacionalizó. Todo ello mientras la producción petrolera ha caído, ojo, hasta niveles registrados a finales de los 80. Retroceso económico en Venezuela y una nueva criptomoneda, el petro, anunciada por Nicolás Maduro. Deportes en micro abierto. Y en los deportes, lo que nos toca analizar rápidamente, aunque nos lo va a hacer nuestro compañero Alberto Muñoz como siempre, son los resultados de la Liga, entre ellos el empate a 2 por parte del FC Barcelona en casa frente al Real Club Celta de Vigo. Además, a todo ello hay que añadirle el empate del Real Madrid, que la tuvo muy cerquita en recortar distancia con respecto al líder, el FC Barcelona. Esa oportunidad no la desaprovechó el Atlético de Madrid, quien ganó y se coloca tercero en las tablas. Y de momento segundo el Valencia, aguantando esa segunda posición a rebufo del líder en la liga, que es el FC Barcelona. Todo ello y muchísimas más cosas del mundo futbolístico pasa a resumirlas en el comentario editorial deportivo Alberto Muñoz. Bueno, hoy quiero hablar de la liga en general. Primero quiero comenzar con los fallos arbitrales, como pueden ser el gol de Suárez, que es anulado y no es en fuera de juego. Otro gol mal anulado a Messi contra el Valencia. Un penalti de Umtiti a favor del Valencia, que tampoco se pita. Y bueno, una lista larguísima de fallos en contra del Madrid desde el inicio de la liga y en contra de otros muchos equipos. También en Copa del Rey lo hemos visto. Y es que esto no es normal. El nivel de arbitrajes en España es pésimo. Y esto lo único que hace es evidenciar más la falta del VAR. Se necesita el VAR ya. O al menos el ojo de halcón. Comparado con otros países estamos a años luz. Y aunque en otros países también se falla con el ojo de halcón y con el VAR, sí que hay un control, sí que hay un mayor control. Y se pueden repetir jugadas o rearbitrar jugadas. Lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Inglaterra. Pero aquí en España eso no parece que llegue nunca, o no se quiere que llegue nunca. Una música alegre. Y es que no solo en árbitros, también en fútbol España ha pegado un bajón tremendo. Los grandes, como son Real Madrid, Barcelona, Atleti, el Sevilla, el Valencia, que ha vuelto este año después de varios años bastante mal. Pero han pegado un bajón tremendo y ahora mismo no les veo capaz de ganar a otros equipos extranjeros. Los dos ejemplos más claros son PSG y Manchester City. Esos dos están por encima de todos los españoles. Y España es favorita, o los equipos españoles son favoritos, menos el Atleti, que ya está casi eliminado, a ganar la Champions porque es España, pero no por el nivel que han mostrado hasta el momento. Y lo mismo pasa en la Europa League, les está costando mucho. Villarreal, Athletic. El Atleti se la juega este jueves contra el Soria y aún no está clasificado. La Real Sociedad también lo ha dicho, ¿no? No sé si será el exceso de confianza o que la liga se ha estancado y los jugadores ahora prefieren Inglaterra o Italia o el calcio italiano. Seguimos siendo la mejor liga del mundo, eso seguro. No en cuanto a espectáculo, porque eso yo creo que es imposible quitárselo a la Premier, pero sí que tenemos un margen de mejora más grande que las demás, por lo conseguido en los últimos años. Aunque ahora estemos mal, sí que tenemos la posibilidad de que en unos meses volvamos a estar bien. Si ahora mismo los equipos ingleses estuviesen como estamos nosotros ahora, seguramente ya se hablaría de que los equipos ingleses no tienen nada que hacer, de que ninguno es favorito. En cambio en España, Madrid y Barça siguen siendo los máximos favoritos. Aunque una cosa sí tengo que reconocer es que el Valencia es el único equipo español, aunque no está en Europa, que sí que ha jugado bien. Porque el Barça no juega bien. Consigue buenos resultados, va ganando, pero no tiene un juego que cuando el balón no entre le permita seguir ganando. Y el Madrid, bueno, el Madrid vemos cómo está. Va cuarto en Liga y el Atleti prácticamente eliminado de Champions. En Liga va mejor, aún no ha perdido, pero tampoco está bien. Y el Valencia, aunque perdió contra el Getafe este fin de semana, es el único que veo al nivel de la Liga. Y tampoco es un nivel increíble. Mucho que mejorar España en todo.
27 minutos pasan de las 8 de la tarde y nos acabamos de hacer eco de una noticia trágica, la verdad. Nos acabamos de enterar de que el expresidente del Congreso, Manuel Marín, muere a los 68 años. Recuerden que fue un político socialista que negoció, ojo, la entrada de España en la Unión Europea y pues se resume en la estampa de este personaje que entonces, bueno, de aquella era un joven negociador que negoció esa entrada de España en la Unión Europea. El dirigente socialista llevaba 10 años retirado de la política y además a finales de 2007, cuando todavía residía en el Parlamento, anunció su retirada una vez terminara la legislatura con José Luis Rodríguez Zapatero. Entre muchísimos cargos, fue nombrado presidente de la Cámara Baja por 200 votos de un total de 349 votos. De vuelta a España, además, trabajó en el Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Socialista. Resultó también elegido diputado por primera vez en la legislatura constituyente. Y nos hacemos eco hoy justamente de eso, de que ha fallecido el expresidente del Congreso, Manuel Marín, a los 68 años de edad. De momento se desconocen las causas del fallecimiento. Poco a poco iremos ampliando esas noticias que nos van llegando, que de momento pues las recoge el país, las recoge el mundo y nos van llegando los teletipos. Conforme vayamos conociendo más de la noticia se la iremos informando y poco a poco les iremos ampliando esa información. De momento yo venía a hablarles de una cosa bastante diferente, la verdad, muy diferente. Una de las cosas que tiene la política es que trasciende a la opinión pública a un nivel muy grande, y es que pues donde unos ven un problema, otros ven un negocio. Un empresario asturiano convierte el artículo 155, ojo, en un licor de crema catalana. Un licor de crema catalana que además acompaña a otros productos de esta marca, que es entre ellos, abro comillas, cojonudo, follador o potorro. Esta es la guía para registrar esa marca que además, pues además de malsonante, ya tiene marca registrada. Los catalanes sí quieren el 155 en la lotería y también lo quieren en los licores. Licor de crema que pone artículo 155. Además pone debajo, te dejará tocado. No es ninguna broma, lo subiremos en redes sociales, es algo que está en estos momentos al orden del día. Es muy gracioso porque está haciendo muchísimo dinero este empresario de Asturias, que dice que ya ha vendido más de 10.000 unidades de este licor, que además comparte nombre con, como decimos, otros productos. Así que donde unos ven problema, bueno, pues otros no ven problema, no ven ningún tipo de problema y ven negocio. Esto es Microabierto, 8:30. Ahora llega Tony con la denuncia, bueno, en este caso con todo tipo de... bueno, destacando todos los procesos judiciales. Hoy, ojo, porque vamos con algo muy interesante y vamos a ahondar en el problema de la manada, en ese problema de las violaciones y en ese problema de, sobre todo, lo que opina la opinión pública y sobre todo el parecer de la justicia y cómo hay algunos jueces que, bueno, en fin, digamos que realizan unas preguntas en los juicios que es del todo intolerable y muchos de ellos son juezas. Machismo estancado en los procesos judiciales, aquí en Microabierto, cuando son las 8:31, hora menos en Canarias. Sigan aquí en Microabierto. Bueno, en primer lugar, pedirles disculpas por todos estos fallos técnicos que estamos teniendo. Son días muy intensos y además está fallando muchísimo la mesa de mezclas que le vamos a hacer, pero bueno, vamos a acercarles, como ya les contaba, la denuncia, bueno, no es, iba a decir denuncia social, pero es que sí que tiene un poco en parte de denuncia social, sobre todo pues ahondando un poco en todos los procesos judiciales que tiene este país, y está al orden del día, como les decía, el proceso judicial contra la manada, contra ese presunto, hay que decir presunto, pero no me suele salir, ni no me sale el decir presunta violación de los Sanfermines. Se acordarán ustedes que está saliendo en todos los telediarios, y para ello tenemos a nuestro analista judicial,
Pues el favorito. Tenemos a Toni Gómez Olea. Toni, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenas tardes, Borja. Como siempre, encantado de estar aquí contigo. Oye, vamos a hacerlo esto un poquito ameno y vamos a hacer sobre todo que la gente lo entienda. La manada, unos chavales, presunta violación contra una mujer de 18 años. Sí. Sanfermines. Sí. Y acaba de ser uno de los casos judiciales que está al orden del día. Efectivamente, Borja, la verdad es muy triste, ¿no? Saber que hoy en día siguen pasando este tipo de cosas. Bueno, en sí, lo que se juzga es una presunta violación de 5 jóvenes que vieron a una chica de 18 años, como has dicho, en los Sanfermines, ¿no? En un portal de una vivienda de la calle Paulino Caballero, en Pamplona. Sí. Bueno, pues este asunto tiene competencia la Audiencia Provincial de Pamplona. Todo esto es porque el delito ya de por sí puede tener una pena de más de 5 años de cárcel, es decir, a partir de los 5 años de cárcel para arriba. Bueno, como sabes, Borja, ha habido numerosas sesiones, ¿no? de este juicio y todas han sido a puertas cerradas, básicamente para poder respetar la posible presunción de inocencia. La posible, que como tú y yo sabemos, Borja, es prácticamente muy reducida, ¿no? El que salgan como inocentes, sí, estos jóvenes. Bueno, pues se ha hecho a puerta cerrada y es cierto que ha habido un juicio paralelo en las redes sociales, se han difundido vídeos, se han difundido fotos de estos presuntos violadores. Sí, pedían anonimato y bueno, se difundieron las imágenes de los presuntos violadores y de hecho el abogado como que decía que no se estaba cumpliendo eso que llaman presunción de inocencia. Presunción de inocencia, efectivamente, que no se ha cumplido la presunción de inocencia. Pero bueno, es lógico, ¿no, Borja? La sociedad sí, critica este tipo de actos y la verdad es comprensible, es comprensible. Totalmente. Todavía, como hemos dicho, no hay una sentencia firme, ha habido un juicio moral, pero vamos a centrarnos un poco en la defensa, porque ha sido muy polémico el tema de la defensa. Sí. Bien. Se entregaron unos vídeos, Borja. La defensa entregó unos vídeos, es decir, los acusados, estos 5 violadores, entregaron unos vídeos en los que supuestamente ellos intentaban demostrar de alguna manera que no habían sido violadores, que el acto había sido consentido. Bien, esto descoloca un poco, ¿no? Están los vídeos que facilitaron las autoridades, pero también una serie de vídeos que según fuentes de abogacía nos han proporcionado en los que aparecen estos 5 violadores. Sí. Y en el que se intentaba demostrar a través de estos que el acto era consentido. Bueno, esto ha sido muy polémico, ¿no? Luego, otro detalle, la defensa siempre ha estado afirmando que había contradicciones en lo que decía la chica de 18 años, que primero decía que no, que había sido forzado, luego que no, viceversa, había ahí no había una línea clara en lo que afirmaba la joven. Pero bueno, hay que tener en cuenta las circunstancias, la situación, la presión que puede tener esta joven encima, ¿no? Y, por supuesto, el posible miedo que ha podido sufrir después de la violación. Bueno, y después, esto que también me parece súper clave, Borja, presentaron un informe, no sé si tienes conocimiento del mismo, un informe en el que un detective privado, pagado por uno de los acusados, sí, bueno, por la familia de uno de los acusados, intentaba demostrar que la vida de la joven estaba siendo completamente normal, que después de la violación la chica había hecho vida normal, salía a la calle, salía con sus amigas y que no tenía efectos, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues este informe fue aceptado como prueba. Entonces aquí entra ya un poco esta escuela jurídica, ¿no? De la polémica, este documento que ha sido aceptado, esta prueba que ha dado el acusado, que ha dado la familia, ha sido pagado por la familia del acusado, ataca la intimidad de la joven, es un informe sobre lo que hace en su día a día, entonces ya partimos de esa base, pero la prueba que fue aunque aceptada. Se conserve el anonimato, sigue al orden del día, es decir, sigue afectando a esta mujer. Pensamos que como es un rostro pues eso, es anónimo, no se ha dado a conocer, pues parece que como que no le va a afectar, pero esa mujer tiene que seguir haciendo su día a día. Sí. El informe
fue retirado finalmente por el abogado Juan Canes, que era el que defendía a uno de los acusados. O sea que, digamos, ese informe a día de hoy no tiene efectos para la defensa. Bueno, y por otro lado, vamos a hablar un poco de la abogada. La abogada de uno de los, de unos de ellos, de los acusados, ha dimitido, Borja. ¿Ha dimitido? Ha dimitido. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Pues vamos a escucharle, que juzguen ellos mismos. Cuando en un mismo procedimiento no se puede llevar una defensa de modo conjunto y pues eso puede perjudicar a los intereses de los clientes, lo lógico es que una de las defensas abandone. Claro. Lo justificaba, es decir, bueno. Sí, bueno, aquí estamos viendo que ella... Lógicamente. De alguna manera no quería continuar con el caso, pues me atrevo a decirlo, Borja, un poco por cómo se sentía ella misma defendiendo a estos presuntos criminales, ¿no? Vamos a ver, estás tratando un tema de violaciones y si te empiezan a contar toda la verdad, porque a tu abogado le tienes que contar toda la verdad para que te defienda bien, y si ya ves que eso pinta tan mal, tiene todo el derecho del mundo un abogado a no defenderte, porque efectivamente, tienen códigos morales ante todo también. Efectivamente. Y luego, por otro lado, esta abogada, Carmen Sola, también afirmó que los otros abogados de los acusados, los supuestos criminales, supuestos violadores, habían hecho afirmaciones y estaban enfocando un poco la defensa desde un lado muy machista, ¿no? Entonces ella también se sintió atacada y no quiso continuar con esto. Vamos a escucharla. Las manifestaciones que hace los otros letrados las hacen en su propio nombre y en el de sus clientes, y que a mí ni se me ha consultado ni mucho menos compartía ese tipo de afirmaciones que podían resultar ofensivas tanto para la ciudadanía de Pamplona como para las entidades locales. Es lógico. Es que tiene muchísima lógica. Es lógico y muy triste, Borja, que tengamos que llegar a esta situación, ¿no? Partiendo desde el minuto uno, el acto de 5 jóvenes presuntos violadores. Es todo muy triste que hoy en día sigan sucediendo este tipo de cosas. Bueno, pues por otro lado, la acusación, el abogado defensor de la joven, el abogado que ayuda junto con la Fiscalía a intentar culpabilizar a estos criminales, afirmaba que el robo del teléfono que le quitaron a la joven posiblemente hubiera sido para hacer desaparecer pruebas. Claro, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, se ha podido quedar muchísimas pruebas que no hemos podido llegar a conocerlas. Aparte que la chica sufrió una violación, presuntamente, pero presuntamente, todo apunta a presunta violación. Además, le robaron el teléfono y en ese teléfono podría haber pruebas que no vamos a conocer nunca. Borja, te voy a hablar de ciertos momentos claves que hubo en el juicio. Vamos a hacer un pequeño repaso de esos momentos que ocuparon la atención y ocuparon todas las portadas y toda la atención pública. Efectivamente, Borja. A la admisión de pruebas, igual que te comentaba antes que se admitió un informe, no se admitieron fotografías, lo que se puede llamar como capturas, vamos a llamarlo capturas, pantallazos, más coloquialmente, de las conversaciones de WhatsApp que habían tenido los miembros de la manada antes de cometer el acto. Entonces, claro, esto fue muy polémico. ¿Por qué? Si se aceptan fotos de Instagram de la joven a través de ese documento de investigación que había desarrollado este detective privado, que lo único que era bajar y degradar a la mujer, era lo único que querían hacer. Y no se aceptan las conversaciones de WhatsApp que habían tenido la manada antes de cometer el acto, antes de cometer la violación. ¿Por qué? ¿Por qué? La justificación es que el WhatsApp es muy manipulable, y esa ha sido la justificación judicial por la que esta prueba ha sido echada para atrás. Claro, Borja, es cierto que esto normal que a la gente le sienta mal y yo desde luego se ofende, yo creo que una fotografía también puede ser manipulada, ¿o no? Totalmente. Pero bueno, vamos a intentar seguir con este tema e intentar ser objetivo, aunque es muy complicado ser objetivo, pero vamos a ahondar en ello. Vamos a intentarlo por lo menos. Bueno, uno de los acusados afirmaba que la joven primero dijo
que había sido forzado y luego dijo que no había sido forzado el acto, que había esas contradicciones. Claro, también si hacemos memoria, la Fiscalía en todo momento decía que la chica estaba en shock, y también los informes forenses en el momento está en shock. Entonces, claro, es que hay muchos tipos de violencia, ¿no? ¿Qué es violencia, Borja? Claro. Yo te puedo insultar y te estoy agrediendo de alguna manera también, ¿no? No hace falta que te ponga la mano encima. Sí. No, pero físicamente también lo fue, pero hay muchos niveles. Por supuesto. Si ella no muestra ningún tipo de fuerza, claro, de oposición física, porque está bloqueada, da igual cualquier documento audiovisual que muestres, porque va a estar, por así decirlo, contaminado, bueno, pues va a estar invalidado, porque pues el shock es eso, no se puede controlar, estás en shock. Entonces pues da igual lo que muestres, los vídeos que muestres. Y además, si el abogado, recuerdo que argumentaba que no, era un vídeo porno casero, decía. Efectivamente, Borja. Lo cual... En fin, vamos a ahondar, vamos a intentar mostrarnos objetivos. Vamos a al menos intentarlo. Vamos Borja. a intentarlo, venga. Al menos intentarlo. Venga, poco a poco. Bueno, por otro lado, nuestros compañeros del periódico El Correo nos han suministrado un informe en el que aparecía claramente que 3 testigos iban a declarar por un juicio anterior, sí, en el que estaban implicados 4 miembros de la manada, es decir, 4 de los miembros que participaron en esta violación, que es un total de 5, pues 4 de ellos, y están acusados por un delito de agresión sexual o abuso sexual, en la localidad de Pozo Blanco, en Córdoba, a una joven de 21 años en las fiestas locales. Entonces, claro, es repetitivo esto, ¿no? Esta declaración de estos 3 amigos o 3 conocidos que eran testigos, sí, se ha retrasado por el juicio que fue la semana pasada en Pamplona. Todo esto ocurrió la semana pasada y se ha tenido que retrasar por la situación, ¿no? Pero también tenemos que saber que 4 de los acusados de la manada fueron partícipes de una violación, una agresión sexual o abuso sexual. Entonces, desde luego, un ataque a la mujer. Totalmente. Luego, la reiteración que está ahí. La reiteración siempre, bueno, es importante destacarla. Efectivamente. Bien, bueno, sigamos. Luego, aparte de todo esto de la manada, ya sabemos que no hay sentencia firme, que la mayor parte del juicio ha sido desarrollada a puertas cerradas. Falta información, no tenemos muchos datos de todo lo que ha pasado, pero esto es un poco una síntesis para que la gente sepa qué ha sido lo que ha pasado y qué puede ser que pase, porque no hay sentencia firme, como te he dicho. Pero, Borja, vamos a hacer un hincapié en la historia. Te voy a hablar del año 2001. Sí. Neveca Fernández, concejala de Hacienda, acusaba a Ismael Álvarez, exalcalde de Ponferrada. De Ponferrada. Ponferrada. Se nos va ya tanto hablar. De Ponferrada por abusos sexuales. Totalmente. Bueno, pues cuando se desarrolló... Yo me acuerdo de las declaraciones. Éramos muy pequeños, Borja. Aún así me acordaba. Pero no sabía por qué lloraba esa mujer, porque llegó a dimitir por este escándalo el alcalde y sí, lo hizo. De esto mismo te voy a hablar. Ay, bueno, casi me adelanto. Cuando fue el juicio, la Fiscalía le hizo un interrogatorio que fue muy polémico. Le hizo un interrogatorio en el que se veía pues muchos matices machistas, se veía una serie de preguntas que... Y no por parte solo de hombres. Efectivamente, que eran una serie de preguntas que le acorralaban, de alguna manera, le acorralaban a la joven con esas preguntas que no eran para nada objetivas, y todo el rato estaban partiendo de unas supuestas y posiciones que planteaba la Fiscalía de ese juicio, y claro, la mujer no estaba, no era justo, Borja, no era justo todo lo que estaba pasando. No. Bueno, pues la sentencia que salió: Ismael Álvarez fue condenado a pagar 12.000 euros como indemnización, pero luego tenía que pagar una multa que la verdad fue muy polémica, una multa de 24 euros al día durante 9 meses. Sí. Ya ves. Hacemos hincapié: Ismael Álvarez, exalcalde de Ponferrada. Sí.
pues como que lo que te cuesta el gimnasio al mes. Efectivamente, efectivamente. Y esto por una multa de abusos sexuales. Luego, la joven Neveca tuvo que abandonar el país. La sentencia fue firme, como ya os he dicho, una multa de 6.480 euros, que es una totalidad, vamos, lo que he dicho, de 24 euros al día durante 9 meses, y 12.000 euros para indemnizar a la joven. Bien, pues la joven huyó, se fue a Londres, y más tarde Ismael Álvarez volvió a la política. Esto es importante que la gente lo sepa, y también a veces impunidad, vaya. Es bueno que sepamos lo que ha pasado anteriormente y lo que está pasando ahora. Y justo voy a hacer un inciso entre medias y te voy a hablar de la huelga de hambre. Seguramente te acuerdas, salió en todos los medios y en la Plaza de Sol podías verles, en la Puerta de Sol podías verlas a una serie de mujeres que hacían una huelga de hambre a través de la asociación Belaluz para pedir que se reformara la ley para conseguir una mayor protección a la mujer. Bueno, pues uno de esos 25 puntos que pedía Belaluz para reformar la ley hablaba sobre la justicia y las fuerzas policiales, lo importante que era concienciar tanto al Consejo General del Poder Judicial como a las policías locales, como a las policías que son autonómicas, policías nacionales, de todo este problema. Sí. Porque, quieras o no, sí, sigue pasando, sigue sucediendo a día de hoy, y ya es hora de que haya un cambio. Esperemos que a la Asociación Belaluz les hagan caso. Ojalá tenga esa repercusión. Tony Gómez, que nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Borja. Nos vemos la semana que viene. Y yo en este punto, cuando faltan 10 minutos para las 9, vamos a aprovechar estos minutillos para acercarnos a la información tecnológica de la mano de Tecnotony, de la mano de Tony Dacuña. No sé si me está escuchando. Tony, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? De Tony a Tony. A ver si un día os conocéis. Borja? Tenéis que venir y tenéis que juntaros aquí en persona, porque él simplemente piensa que eres un ente. Sí, soy algo abstracto, únicamente soy una masa que habla de tecnología, ya está, no soy real. Algo volátil, es algo volátil, sí. Totalmente. Bueno, pues la actualidad tecnológica esta semana ha estado un poquito parada, no tenemos iPhones 10, no tenemos nuevos Samsung, entonces está la cosa un poco parada, pero bueno, yo he rebuscado y siempre hay cosillas de las que hablar, como por ejemplo Facebook. Tú buscas Facebook y siempre saca algo. Facebook es un comodín muy bueno, y es que esta semana ha anunciado su versión del Messenger, pero para niños. Eso es. Messenger para niños. Eso es, efectivamente. Pero... Messenger Kids. No puede ser. Pero ¿y en qué consiste esto? Sí. Esta cosa. Bueno, pues básicamente es una aplicación que va a funcionar de la misma manera que la aplicación normal, aunque bueno, básicamente la diferencia es que los usuarios solo podrán enviar GIFs adecuados para su edad, va a funcionar dentro de un entorno sin anuncios y con una cuenta previamente instalada por los padres. El hecho de que no haya anuncios pues va a servir, entre otras cosas, pues para que no se almacenen demasiados datos, porque es Facebook, algo va a almacenar, pero bueno, para que no se almacenen datos en exceso de los jovenzuelos, ¿no?, que comienzan a utilizar las redes sociales. Y pues bueno, el caso, o algo relevante dentro de esta información, es que Facebook no se puede usar si no tienes menos de 13 años. Pues con esta aplicación van a hacer la excepción y con el permiso paterno van a poder usarlo los niños. Lo han creado en vista de que cada vez hay más y más niños conectados pues mediante tablets de sus padres, teléfonos móviles y demás. Entonces pues es una decisión que han tomado cuanto menos controvertida. Veremos a ver cómo acaba esto. Pues yo lo veo, bueno, igual triunfa. No se sabe, ¿no? Pero vamos, que desde luego es cuanto menos curioso. Sobre todo lo de los GIFs, me ha hecho bastante gracia, la verdad. Totalmente, a ver quién filtra los GIFs. Esto como, a ver si no pasa como en YouTube Kids para niños, claro, que pues, se ha colado versiones raras de Patrulla Canina. Y cosas así en YouTube Kids, sí, han pasado esas cosas, pero además es que eso es un poco difícil, porque si se pueden pasar imágenes igualmente, pues como que el control no lo sigues teniendo, o sea, sigues... ¿Sabes? Puede haber acoso igualmente y puede haber todos esos tipos de problemas que hay en WhatsApp normal. Entonces, bueno, claro, digamos que es una versión light, vamos a dejarlo ahí. Eso es. Yo a mi hijo no le dejaría, pero... En principio dicen que van a controlar ese tema, pero es bastante complicado. Así que veremos a ver. Y ahora pasamos a Apple, que esta semana viene, pero mal. O sea, viene un poco perjudicado, porque es que se ha descubierto un error de seguridad que permite el acceso a los Mac sin contraseña. Anda. Heavy la cosa. Pero cuando inicias un Mac, la contraseña que pones en el inicio, eso por esa actualización no podías meterte sin contraseña.
Más o menos. Te cuento. Solo únicamente ha afectado esto a la versión de los Mac con High Sierra, que es una de las versiones que más gente tiene instalada en su sistema. Entonces, lo que pasaba era que cualquier persona, pues básicamente eso, podía hacer como administrador al ordenador. Bueno, se ha dicho que es el error más relevante de la historia de Apple y bueno, pues el fallo ha sido descubierto por Lemi Orhan, que es un desarrollador turco, y lo ha tuiteado el tío ahí directamente, que bueno, pues a ver, quizás lo suyo hubiese sido avisar por privado a la compañía para no incentivar a la gente. Bueno, Apple ha remitido un comunicado diciendo que la seguridad es una prioridad para todos los productos de Apple, afirmaban, y lamentablemente ha habido un tropiezo con esta versión de macOS. Han sacado de decir casi instantáneamente una actualización que soluciona este error que se ha instalado automáticamente en todos los ordenadores afectados. Entonces, en principio está solucionado. Ha pedido disculpas a todos los usuarios de Mac y, pues bueno, que ellos dicen, pues como es normal, que sus clientes se merecen algo mejor, que están auditando los procesos de desarrollo para evitar que esto vuelva a suceder. Bueno, esto con Steve Jobs no pasaba. La verdad que no. Bueno, yo no sé qué. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensaría Steve Jobs si ve ahora mismo el iPhone 10 con como esa parte negra de la parte de arriba del iPhone X, ¿sabes? Steve Jobs no hubiese permitido eso, yo creo. ¿Tú crees que no? A mí me parece una cutrada, ¿eh? No. Con para lo 1.319 euros. Por muchos gritos que hubiese tenido que pegar, eso no estaba ahí. Porque eso es así. Pues hay gente que le gusta y que tiene el dinero y además se lo compra. ¿Alguna cosilla más, Tony, ya rápidamente? Vale, pues brevemente, en breves Google va a obligar a las aplicaciones de Android que manejen datos personales a pedir permiso al usuario. Esto va a entrar en vigor dentro de 2 meses, van a tener que estar adaptadas las aplicaciones y cumplir la ley de Google, que esto yo lo he leído y me ha llevado a reflexionar que hoy en día las leyes no las dictan los gobiernos, las dicta Google. Claro, es que como que la Internet no es un país y por tanto no hay competencias legales, ¿no? O sea, que esas las pone Google. Totalmente, me parece súper curioso que un país diga, oye, que hay que una política de privacidad. Me da igual, Google lo dice, hay que cumplirlo, porque es que si no, no estás en el mundo. Y por último, una cosilla así como efemérides. ¿Sabéis que ayer se cumplieron 25 años del envío del primer SMS, el 3 de diciembre de 1992? Y mi pregunta es, ¿hoy en día lo seguís utilizando alguien? Conozco varias personas que sí. Entre ellas Rajoy. Rajoy ha reconocido muchas veces que usa SMS, no usa WhatsApp. Bueno, de hecho lo de Bárcenas fue un SMS. Sí. Y bueno, pero de ese tipo de personas sí que hay muchísima gente que prefiere usar SMS, sobre todo porque como que no te tienes que conectar a internet, ¿sabes? Lo va a recibir siempre, o siempre que tenga cobertura, vaya. Entonces, eso sí, cada vez son menos, de todas formas, menos, hay que decirlo. Y hay mucha gente que los pocos que se resisten al final, tarde o temprano, acaban sucumbiendo a las delicias del WhatsApp o de otros servicios similares. Yo recuerdo cuando en fin de año y en Navidades mandaban los SMS de chistes malísimos y cosas así. Pues era terrible, era terrible. Bueno, yo sí que soy muy viejo. Tú eres muy joven. Bueno, cuidado. Ya ves. No. Es solo un año, para todos los oyentes que no lo sepan. Solamente nos separa un año, pero es que Tony parece muchísimo más jovencillo. Pero sin embargo con más experiencia y con más talento. Tony, que vete a estudiar, que como suspendas te castigo. Muchas gracias, Borja. Oye, que nos tenemos que ver en cena microabierto este año, ¿no? De Navidad. Venga, va. Hay que hablar eso. Va, yo pongo el sitio y tú el dinero. Genial. Uy, oye, no. Hasta luego, Tony. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Estamos a tu lado. El debate tiene el micro abierto. Con Borja Cameselle en Wallpaper Radio. 7 minutos pasan de las 9 de la noche en este micro abierto, aparatoso micro abierto, pero continuamos ahora sí con nuestros tertulianos habituales. En este caso tengo el placer inmenso de saludar a Guillermo, que tiene una sonrisa que está llenando ahora mismo el estudio de felicidad, alegría e ideología. Guillermo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme, como siempre. Fantástico. ¿A quién si no? Tony Gómez Olea,
que te he pillado y tú no te vas de aquí sin opinar un poquillo, que ya sé que lo tuyo es la objetividad, pero oye, mira. Bueno, Borja, te perdidos al río. La objetividad es imposible y en verdad quería sentarme hoy. Como propósito ahí de nuevo año, en 2018, la objetividad, ¿vale? Pero ahora vamos para lo que nos queda en el año, vamos a opinar. Muy bien. Que antes de nada lo que me gustaría deciros es que los 6 exconsejeros catalanes pues acaban de salir de prisión porque acaban de pagar ya la fianza de 100.000 euros. Guillermo levanta el puño y hay una cámara ahí que te está cuadrando. La objetividad. La objetividad. La objetividad. En fin, reír por no llorar. Que Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart seguirán en prisión. No porque no tengan los 100.000 euros, sino porque el juez ha considerado oportuno que no debían salir todavía de prisión. Pero recuerden, esos 6 exconsejeros ya están hoy mismo, cuando conocían que podían pagar la fianza e irse, pues hoy mismo ya tienen esa fianza de 100.000 euros, que me parece impresionante, porque consiguen el dinero con una rapidez que es pasmosa, quiero decir. Como Ignacio González, ¿no? Es el crédito. Ahora hablaremos, que le han caído 2 años. Le han caído 2 años por la trama púnica. Dios mío, empiezas por todo lo alto aquí repartiendo, Tony. Que no puede ser. Ya sabes que con la corrupción sí que puedo ser objetivo. Fantástico. Cero tolerancia. Aprovecho también para saludar a, en este caso, desde Fuenlabrada, vía telefónica, a Jordi Carbonell. Jordi, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros como cada lunes. Cuidado con el teléfono, vete separándolo de vez en cuando, porque si lo tienes mucho tiempo en la oreja, se te puede quedar pegada por las temperaturas que hay en Fuenlabrada, -1 grado, me han dicho. Exacto, la verdad es que aquí hace mucho frío, pero bueno, aquí estamos, cada lunes haciendo radio. Siempre nos quedará la comida del chino, ¿no? Bueno, que dime así un pequeño titular antes de empezar con el debate, Jordi, que te veo muy activo por redes sociales. Pues sería muy difícil dar un titular, pero yo creo que esto es un gran paso y un gran avance. Ese es el titular que voy a dejar yo de momento. Bueno, avance ahí con 100.000 euros por cabeza para los ex consejeros catalanes. Y ahora lo que toca debatir es sobre el 21 de diciembre, rápidamente, porque es que falta muy poquito y en unas cuantas horas, de hecho concretamente en 3, se abre la campaña electoral, es el comienzo de la campaña electoral de cara al 21 de diciembre y no sé cómo veis a los partidos políticos. Decía Carlos Cotón en redes sociales, nuestro colaborador de UPyD, que hoy no ha podido venir, desgraciadamente, que la llave para la gobernabilidad en Cataluña va a estar por Podemos. Recordad que el CIS hoy decía que Ciudadanos tenía más votos, o tendría más votos que el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, y que la formación de Esquerra, junto con Partit Demòcrata y con la CUP, estarían prácticamente empatados con Partido Socialista, en caso de apoyar a Partido Socialista, Partido Popular, el Ciudadanos obviamente, y Podemos tendría la llave para la gobernabilidad en Cataluña. ¿Qué creéis que hará Podemos en el caso de que se cumplan lo que dice estas encuestas del CIS que conocíamos hoy por la mañana? Yo creo que Podemos a día de hoy podría pactar con los partidos independentistas, Borja. Sí. Yo creo que realmente Podemos siempre lo ha defendido desde el principio y lo decía: queremos un referéndum para Cataluña con 3 opciones. La primera, que Cataluña siga en España tal y cual como están las cosas. Segunda, que Cataluña siga en España dentro de un nuevo margen, dentro de un nuevo concepto de España. Y la tercera, que sea independiente. Entonces creo que coincide más con los partidos independentistas en este caso que con los que son más, pues digamos, PP, PSOE, Ciudadanos, que creen más en la unidad de España. No lo sé. Ya te digo que esto es una suposición mía, pero podría... Pues mira, para serte sincero, yo creo que podría ocurrir lo contrario, viendo la actitud que tomó Pablo Iglesias, por ejemplo, con el diputado, ¿no? Con Fachín, no me acuerdo de su nombre, pero su apellido es Fachín, y bueno, hubo mucho revuelo, gracias Jordi, hubo mucho revuelo al respecto, porque digamos que se postuló desde Podemos desde una postura más a favor del independentismo, y bueno, desde el gobierno, desde la jefatura, digamos, central de Podemos, no les hizo especial gracia, ¿no? Podríamos comentar al respecto. Y en caso de que Podemos tuviese la llave, ¿no? Como ahora ser ellos la CUP anteriormente, si tuviesen ellos realmente esa llave,
Mi opinión más sincera es que no venderían, digamos, su propio partido a los independentistas, porque de caras a unas generales yo creo que les podría achacar mucho ese tipo de acciones políticas. Yo creo que tirarían más a una vía más de la unidad de España, porque la han defendido, igual que Alberto Garzón ha defendido la unidad de España bajo un Estado federal, obviamente, pero han criticado severamente el independentismo catalán y no lo han visto como una vía factible, digamos, de una manera política. Yo creo, sinceramente, que tirarían más una postura más conservadora. Hablando de críticas al independentismo, conocíamos hoy que Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y además Pablo Iglesias, defendía que el independentismo catalán era el causante de que estuviese resurgiendo pues facciones fascistas. Jordi, esta pregunta va para ti. ¿Tú crees y coincides con el secretario general de Unidos Podemos? Yo creo que es un hecho objetivo que esté reviviendo viejos fantasmas de cosas y de sucesos que han ocurrido en España, sobre todo en los últimos años más oscuros de la dictadura franquista. Ahora bien, creo que hay gente que está reviviendo, pero esa gente está ahí. Ya, yo estoy bastante de acuerdo con un tuit que puso Gabriel Rufián, en el cual decía que al fascismo no se le... Era algo así como que al fascismo no se le dormía, sino que se le combatía. Y la verdad es que en ese sentido creo que me parece una postura... sobre todo a nivel electoral, creo que les va a hacer mucho daño en Cataluña. Creo que el problema de Podemos en Cataluña es en el momento en el que va Pablo Iglesias, hace una declaración y la caga. Y de hecho lo que me comentaban a mí cuando estuve en Cataluña era eso, que Podemos en Cataluña, si Pablo Iglesias y Monedero no fueran a las campañas, que quizás les iría bastante mejor. Y luego, con respecto a lo anterior que estaban comentando mis compañeros, Podemos se enfrenta a una postura muy difícil. Por un lado, para ganar votos en Cataluña, su postura tiene que ser de apoyo al independentismo, y por otro lado se enfrenta a que en España acabaría cavando su propia tumba. Por lo tanto, se encuentra una disyuntiva muy difícil entre elegir entre Cataluña y España. Y luego otra disyuntiva que se le plantea en Cataluña es la de eliges, o sea, el eje izquierda-derecha o eliges el eje constitucionalismo o independencia. Se ha posicionado el eje izquierda-derecha, se ha quedado solo ahí. Creo que no va de eso actualmente la campaña. Creo que es muy valiente defender en ese sentido, como lo han defendido las políticas de la izquierda, y seguir defendiendo su discurso, pero creo que electoralmente no les va a funcionar de nuevo, y así lo están reflejando las encuestas, que les dan cada vez una mayor bajada. Pero Jordi, vamos a ver, si en Podemos ya se ha visto claro una división. Si el secretario general ha dimitido, bueno, ha sido invitado a irse, y Podemos, Pablo Iglesias, sigue teniendo sus principios claros, que quiere hacer un referéndum en Cataluña, pero que la intención de Podemos es que Cataluña siga estando en España, yo creo que eso que dices no es viable. Podemos ya, claramente, los votantes saben que si votan a Podemos es porque quieren un referéndum. Es la razón por la que igual pacta con los independentistas. Es igual, lo mismo ocurría con Junts pel Sí. Podías ver ideologías tanto derechas como izquierdas. Pero el objetivo general... El objetivo general era el referéndum. Exactamente, aquí puede ocurrir pero lo mismo. Junts pel Sí, ¿cuál es el terreno electoral de Junts pel Sí? Es Cataluña, y el problema es que hay mucha gente, como así reflejó la encuesta del País, que no quiere que se haga el referéndum en Cataluña desde España. Entonces, hay una mayoría clara, como comentaba el otro día en la encuesta, era más de un 60% de españoles que no quería que se hiciera un referéndum en Cataluña. Por lo tanto, en el momento en el que está apoyando esto, está apoyando un principio que no apoyan la mayoría de los españoles, y entonces se está metiendo electoralmente en un terreno bastante pantanoso. No digo que lo comparta o que no lo comparta, simplemente digo que creo que se encuentra en una disyuntiva muy difícil, porque tiene que elegir, y la decisión que tome va a resultar perdiendo en uno o en otro terreno. Mira, Jordi, realmente si Podemos pacta con el PP, pacta con el PSOE, se va a llevar muchos menos votos. Es que está muy claro. Realmente Podemos tiene claro que el PP... Podemos en Cataluña, por supuesto, a Podemos en Cataluña le beneficia pactar con el independentismo. Por eso mismo, para las elecciones, que son las que son próximas, las de Cataluña, yo creo que si Podemos acabará decantándose más por el PP, pues posiblemente esto le perjudicara. Tenemos que acordarnos que el día del referéndum catalán ilegal hubo tortas. Se cargó, la policía cargó contra y que contra ha recurrido jóvenes, 155, eso está claro. Sí, entonces está claro que, es que yo creo que está muy claro, Podemos en Cataluña quiere avanzar con los independentistas. Luego, en el marco de España, no sabría decirte, pero ten en cuenta que hay margen, Jordi, hay margen. Ahora son las elecciones de Cataluña, y las elecciones generales, ¿cuánto queda para que sean? Es que claro,
Esto es... Sí, exactamente, pero es que es muy difícil tener que... O sea, ellos han dicho hoy, literalmente, esto es lo que han dicho desde Podem Cataluña, y ha dicho Pablo Iglesias, nosotros estaríamos dispuestos a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña y con el PSC, pero es que no puede ser eso. Quiero decir, el problema de Podemos está siendo esa indefinición que les está haciendo mucho daño tanto en Cataluña como en España, y esa falta de una propuesta que sea capaz de coaligar como ellos quieren la visión que se tiene desde España y la que se tiene desde Cataluña, y creo que eso les está haciendo mucho daño. Mira, Jordi, te voy a dar por lo menos la idea que yo tendría en caso de que, por ejemplo, Podemos, en Común Podem, allí en Cataluña, pues pactase con los partidos independentistas, si ganan las elecciones, ¿no? Y pueden hacer una mayoría absoluta. Mi idea es que sí, Podemos como partido a nivel nacional pues apoya ese referéndum, pero la vía, digamos, última a la que van a llegar ellos es: vamos a hacer un referéndum con un cierto tipo de garantías, pero no van a, digamos, a legitimar o van a sentenciar que quieran la independencia total con el Estado español, con Cataluña, ¿no? O sea, bueno, al revés. O sea, sencilla y llanamente van a defender en cualquiera de los casos la unidad de España y no van a querer que los independentistas salgan de España. Yo creo que ese es el fin último al que llega Podemos como partido, ¿no? Político en España. Pero Guillermo, y no siempre creo, ha defendido el referéndum Podemos. Sí, pero lo defiende con cierta trampa, me gustaría decir, porque sí, defiende el derecho a voto, porque pero no que quiere... el Senado lo tiene con una mayoría absoluta de 2/3 el Partido Popular. Claro, pero lo defiende solo con la garantía de os dejamos votar, pero sin decir o sin detener las garantías de que se van a independizar. Lo único que van a hacer es un referéndum popular. Sí, pero no se independizarían, porque ya hemos visto que el 155 se ha aplicado, y en este caso se aplicaría otra vez, aunque esa votación sea, digamos, entre comillas, pero legal. Guillermo, ¿estás diciendo que Podemos está estafando a la gente independentista o a la gente que simplemente quiere votar? No, les dejarían votar y eso está bien, sí, pero si luego no tendrían. 155... Es que ¿para qué vas a votar o sea, ¿para qué vas a dejarles votar si en los partidos independentistas lo que quieren es independizarse de España? Sí, votarán, pero sin ninguna garantía de que se vayan a independizar. Solo van a votar. ¿Qué sentido tiene eso dentro de su propio programa de independizarse de España? No tiene ningún sentido. Podemos no está toreando a los catalanes. Lo que quieren es que voten y que tengan el derecho a decidir si quieren seguir o no en España. Ya, pero... Es obvio que si saliera que sí, pues quiero pensar que Podemos seguiría su palabra y no aplicaría ni artículo 155 primero, porque la Constitución habría sido reformada. La justicia habría sido reformada. Vamos a ver, para que sea legal un referéndum hay que reformar la Constitución y es muy complicado. Es un proceso muy largo, muy complicado. Pero es que Podemos y cualquier persona que esté sobre la faz de la Tierra sabe que en un plazo de 4, 8, 12 años va a ser prácticamente imposible formar una mayoría, sobre todo en el Senado, antes de reformarlo. Y de hecho, para poder reformarlo, con esos 2/3 que se requieren para poder realizar el cambio constitucional necesario para que se pueda realizar un referéndum. Por lo tanto, estamos hablando ahora mismo sobre papel mojado y estamos hablando de que la mayor parte de los independentistas, que antes, y una parte muy importante de los cuales antes eran federalistas en Cataluña, lo que quiere es ya tomar una decisión sobre su futuro. Y Podemos en realidad les está diciendo, vais a votar, pero no les está diciendo cuándo. Entonces, muchos catalanes, ante esa falta de futuro en las instituciones españolas, que ven que votan de una manera totalmente y diametralmente diferente a la que ellos están votando, pues se plantean este tipo de cuestiones que son comprensibles, al igual que las que se puede plantear un votante popular. Pero Jordi, mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, lo primero, no sabemos los resultados y yo creo que si hay que reformar la Constitución pasando por el Congreso y por el Senado, habrá que hacer política, digo yo, para eso son los políticos, para hacer política, que parece que a veces le pedimos demasiado, pero vamos, hay que hacer la política necesaria como para concienciar a la gente para que es necesario votar a determinadas fuerzas políticas que quieran un cambio constitucional, que es más que necesario en este país. Bien, eso partiendo de ese punto, creo yo. Teniendo esa esperanza, creo que también es determinante el número de votos que hay en este momento en el Parlamento y sobre todo el que puedo llegar a ver, que ya sé que hay que cogerlas con pinzas las encuestas, pero de momento el CIS apunta que la cosa está muy igualada y que por tanto no va a avanzar la cosa. ¿Qué va a pasar en el futuro con Cataluña?
teniendo la base de que ahora mismo los partidos secesionistas están diciendo que van a seguir con el desafío secesionista y que sobre todo van a seguir para la libertad de Cataluña, para la independencia de Cataluña, etcétera, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta de que se ha aprobado, o se aprobó hace muy poco, esa ley política, esa ley de desconexión con el gobierno, con el Estado español, con 90 y pico votos, cuando se necesita, por ejemplo, una mayoría de 2/3 para elegir, en este caso, a los miembros de TV3, del Consejo de Dirección de TV3. O se necesita 2/3 para elegir a un determinado miembro político de la Cámara, porque ese, para algunas cosas, 2/3, y sin embargo, para algo tan trascendental como es el futuro político y la articulación del Estado español, simplemente es mayoría, por un voto. ¿No crees que habría que modificar eso, Jordi? Sí, no, lógicamente estamos hablando de algo muy difícil y en el que es muy difícil porque, como, o sea, la política de cabalgar de contradicciones, eso es un hecho fehaciente y objetivo, pero también hay que tener en cuenta que es muy difícil en el momento en el que se crean bloques, porque es que normalmente en política, cuando se respeta el pluralismo y cuando se combate el pluralismo en las urnas y de manera democrática, hablamos de agonismo, pero es que actualmente estamos hablando de antagonismo y estamos hablando de unos bloques tan diferenciados que es muy difícil que haya garantías para realizar cualquier cosa por los dos lados. De hecho, en el referéndum no hubo garantías y en la aplicación del 155 tampoco hubo las garantías necesarias, aparte también por la falta de precedentes y de jurisprudencia al respecto. Entonces, estamos hablando de que es muy difícil en el momento en el que la gente no se quiere sentar a hablar por ninguno de los dos bandos, es muy difícil la generación de mecanismos que garanticen que los procedimientos se realicen de manera satisfactoria. Bueno, siento cortar así tan de golpe este tema, vamos a aparcarlo un momento, Cataluña, porque quiero simplemente comentar una cosilla. Igual os hace gracia, a mí la verdad es que me parece un país siniestramente siniestro, como diría aquel humorista. Siniestramente siniestro porque no sé si sabéis que hoy 2 años de prisión para Granados. Se ha sabido que Granados va a pasar 2 años en prisión en la primera sentencia del caso Púnica. 2 años por lo que se le acusa de esa trama de corrupción, de haber robado las arcas, básicamente, bueno, la UCO ya decía que buscó en esas fiestas de Granados que se habían encontrado cantidades, bueno, bastante grandes, que había un chivatazo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un chivatazo hacia este político del Partido Popular. Bueno, pues todo eso ha quedado en 2 años de prisión. Bien, hoy conocemos que La Insurgencia, que es un grupo de rap reivindicativo, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 2 años y 1 día de prisión por hacer canciones. Repito, por hacer canciones, porque a veces parece que no, es que son canciones. ¿Pero qué decían las canciones? Bueno, dicen, la Fiscalía pedía 2 años y 1 día, además, se lo han dado completo, por enaltecer a los Grapo. Vale. O sea, se supone que las canciones dicen que enaltecen a los Grapo. Yo de verdad he sacado de los cuerpos de las noticias por lo que la fiscalía los acusaba, y de verdad que no es que me afecte a mí personalmente, que sí que bueno, tengo pues conozco a ciertos tengo un amigo y tengo conocido aquí, y bueno, en este caso puedo discrepar mucho con sus ideales, pero 2 años y 1 día de prisión por hacer canciones, canciones en las que en este caso no dicen id a casa de Rajoy, prendedle fuego, matadlo. No, tampoco. Estaban haciendo rap reivindicativo. ¿Dónde está la libertad de expresión? Es lo que yo os pregunto hoy, y sobre todo que tenga más condena un grupo de jóvenes de 20 años que tienen que pasar por la cárcel, porque al ser más de 2 años ya tienen que entrar en prisión. Bueno, pero es la solicitud de la fiscalía, o sea, no, es sentencia firme. Sentencia firme. Es sentencia firme, se van a ir. Bueno, van a recurrir al Supremo, leo por aquí, pero se van a ir, en principio, cárcel, y van a recurrir al Supremo, y esperemos que el Supremo aporte un poco de justicia, es un poquito de aquella manera, pero bueno, justicia en este sentido, yo creo que todo el mundo da igual la ideología que tengas, ¿no? Yo creo que es bastante lógico, ¿no? No sé, es que son canciones, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, Borja, yo creo que en este tema hay que tener en cuenta que existe la libertad de expresión en este país, pero con unos límites. Entonces, eso es a lo que se agarra la Audiencia Nacional. Vamos a ver los límites. Sí, continúa. Han perjudicado, han atacado, pues
algunos derechos fundamentales de estas personas, y aunque estén acusados, aunque estén procesados, aunque hayan sido condenados, pues se entiende que les han atacado y que no puede ser. Entonces, claro, aquí dices, bueno, yo realmente, si te soy totalmente subjetivo y te digo mi opinión, me parece una barbaridad que metan 2 años en la cárcel a estos chicos, y a esta persona por robar millones vaya a ir el mismo de tiempo. Entonces, claro, a mí me parece que esto no es justo del todo. Pero quería decirte algo, Borja. Sí. En este país, y esto me voy a... Otra vez, como he hecho en mi sección, voy a volver a la historia. Voy a hacerte una pequeña citación de la historia. Cuando Adolfo Suárez, primer presidente de España, ¿bien? Todos los jueces pertenecían al régimen. Y llegó Felipe González y dijo, bueno, pues vamos a limpiar estos jueces, esta serie de cargos públicos que son del régimen, para conseguir de alguna manera que sea totalmente una justicia para todos. Una justicia para todos y limpia, ¿no? Entonces, claro, llegó Felipe González y lo reformó y permitió que el Congreso de los Diputados fuera, junto al Senado y tal, fuera los que eligieran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, es decir, el máximo órgano del Poder Judicial, pues los máximos dirigentes. Y claro, esto a mí me parece bien en unas elecciones de 4 años que estuviera, pero luego habría que cambiarlo, porque claro, no puede ser que siempre elijan los políticos a los jueces. Yo entiendo que un porcentaje, pero que los elijan tan mayoritariamente no me parece justo del todo. Entonces, claro, remarcando este tema, que me estoy yendo por las ramas, los que están juzgando a los miembros del PP, miembros del gobierno, que cometen delitos de corrupción, son los mismos que han elegido ellos, indirectamente de alguna manera. Entonces, claro, tú ves estas cosas, igual que cuando el año pasado condenaron a una joven por robar con una tarjeta de crédito, comprar comida para su niño, y le ponen una condena menor que a un corrupto que ha robado millones. Lo que la Fiscalía argumentaba era que apoyaban a miembros de grupos terroristas presos, entre ellos pues gente del Grapo, ¿no? Bueno, mostrar el apoyo, y por tanto les cayó apología al terrorismo. Lo cual, bueno, bien, lo puedo incluso interpretar como, me parecería un escándalo o determinada, bueno, ya no voy a utilizar más calificativos, pero me parecería bastante fuerte pues una multa o un tipo de, bueno, en fin. Puedo llegar a entender que a lo mejor alguien se sienta ofendido o por algún tipo de este tipo de delitos como de al odio. Bien, lo podría incluso llegar a entender. Y después por letras como Franco murió pero Juan Carlos siguió con la tortura. Es una de las frases que cita la Fiscalía. Entre otras, enalteciendo a los Grapo. Otra, yo no lleno salas diciendo que el rey tiene una bala con el nombre de Lassa y Zabala. Terrorismo institucional. Es lo que dicen estos raperos. Otra, por ejemplo, dicen: estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria. Bueno, desear que sea una persona pobre, pues cuesta la cárcel. O Franco murió, pero eso, Juan Carlos sigue con la tortura. Con rabia me relevo con la misma que se hizo volar a Carrero. Es lo que dijo también. Es decir, ya volvemos con Carrero Blanco, que ya incluso familiares, ¿no? Decían que les daba igual en este sentido. Sí. No era un... No sé, es que yo, de verdad, si alguien eso está ofendido, el Estado de Derecho debería ver si realmente eso es una ofensa. ¿Podría hacer un pequeño apunte? Bueno, me gustaría decir 2 cosas respecto a todo lo que se ha comentado, ¿no? Lo primero, querría decir que no conozco, digamos, los procesos judiciales, por lo menos en los casos de corrupción, seguramente lleven un proceso judicial y se juzgue a través del Código Penal de distinta manera, obviamente, y este caso se juzgue de otra manera, claro. Y no creo que tenga mucho nada que ver, porque a veces ves comparaciones en algunas redes sociales con este tipo de cosas cuando te atienes a la justicia y ves que los procesos judiciales ni llevan el mismo tiempo, ni tienen los mismos, digamos, las mismas instituciones los juzgan de la misma manera, en fin, que son muy distintos, no se pueden equiparar ni hacer analogías al respecto. Yo creo que hay que partir por lo menos primero de eso. Y después, según lo que ha comentado Tony, me parece muy cierto o sea, el dato histórico que ha dado me parece muy cierto, que hasta cierto punto Felipe González tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y fue correcto en su época, pero actualmente no, porque es mezclar la política con la justicia, y eso no, en los principios democráticos que ya se dieron hace muchos años, muchos siglos querría decir,
había que hacer una separación entre Estado, justicia y demás. Vamos a ver, esto no podría darse en un país democrático. Y, a ver, no quiero acusar a ningún juez de ser, digamos, yo tampoco quiero acusar a los jueces. Que persiga a nadie. Yo quiero considerar que todos los jueces, magistrados y fiscales guardan una profesionalidad y no tiene nada que ver con la política. Quiero pensar y espero que así sea, porque es su deber, ¿no? Yo no soy juez y yo también respeto todos los procedimientos judiciales. No, eso todos los que estamos en esta mesa. Faltaría más. Faltaría más. De verdad, yo creo que vas al País Vasco o vas a determinadas facciones de Bildu y a lo mejor pueden tener cierta simpatía con ciertos presos que tienen presos políticos o que llamaban presos políticos o presos que tienen de la banda terrorista ETA que aún siguen en prisión y que van a visitarlos, y yo no sé, me imagino que no están detenidos ni tienen una presencia tal. Puedes mostrar cierta empatía, pero no sé hasta qué punto el juez... Ese es el problema. O sea, dictamina... El segundo punto, ya para terminar aquí lo que quería decir, es que casos anteriores como estos ya ha habido. O sea, César Strawberry también fue condenado. Por ejemplo. Cassandra también fue condenada. Pablo Hasél, otro rapero. Fue más vasto porque quería, digamos, matar incluso a algunos políticos o que hiciesen daño físico a estas personas, y puedo entender que hasta ese punto se puede violar la libertad de expresión, ¿no? Puedes atentar contra esa persona. Pero ha habido muchos casos, por ejemplo, el grupo Sociedad Alcohólica, que sea, que lo se llama un grupo de heavy metal, también le han acusado de este tipo de cosas. O sea, quiere decir, enaltecimiento al terrorismo, claro, ¿no? Enaltecimiento al terrorismo se supone que enaltecen a los Grapo. Yo no sé hasta qué punto los Grapo necesitan el apoyo de un grupo de jóvenes raperos. A ver, es que por esa regla... Digamos, los chicos del maíz, que también es otro grupo reivindicativo, debería estar en la cárcel. Por ejemplo, cualquier grupo de rap político también debería estar en la cárcel, porque no se puede hacer política en el rap. Vamos a ver, esto que se juzga, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Una, que el tribunal que lo hace es la Audiencia Nacional, porque es un interés público. Es decir, que no es lo mismo que yo te diga a ti que alguna frase que sea apología al terrorismo o que ataque a tu intimidad o que ataque al gobierno, que lo diga un grupo de música. Por eso mismo es de competencia de la Audiencia Nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, claro, la apología al terrorismo, todos los ataques al gobierno y todo eso son delitos. Entonces, es lo mismo que os decía antes. ¿Hay libertad de expresión? Sí hay, pero hasta un punto. Pero no se pueden quemar fotos del rey por la calle, ni se puede quemar una bandera. Libertad de expresión. Por supuesto. No, pero si yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Que hay delitos... Perdón, hay delitos y que deben tener una sentencia y ser cumplidos y punto. Repito, la Fiscalía pedía 2 años, se le han concedido los 2 años como sentencia firme, que es lo mínimo que existe, y por lo tanto está en el debate. O sea, quiero decir, es un debate que hay a día de hoy, es la cárcel. Es que es algo muy serio, es cárcel. Es que el problema es privarte de tu libertad. ¿Hasta qué punto establecemos el límite, ¿no? Entre y es que no solamente juzgar o no juzgar. Claro, no solamente es esto, los inhabilitan durante 8 años. Y además tienen multa, que asciende aproximadamente, ahora os lo confirmo, pero es que no es una multa, una tontería, es que la sentencia dice que lo leo por aquí, porque son 9 años de inhabilitación y, ojo, porque son 4.800 euros de multa. No, que está claro, si es que no es proporcional a lo que hace este señor, este político, y roba y le ponen la misma sentencia. Pero ¿cuántos euros le cayó por acosos, por violación a era acoso sexual al alcalde de Ponferrada? El caso de Nebeca Fernández. Sí, era aproximadamente esta fianza. Sí, era por ahí, sí. No era más de 5.000 euros. Sí, era 6.480. Yo no quiero comparar, de verdad. No, caer en la comparación está mal. Todo tiene su porqué en la justicia. Por y como supuesto. Has dicho antes, Guille, a mí me gusta, no sé si me escucháis. Bueno, ahora sí. Ahora te lo cuento. Se te escucha, Jordi. No puedo pediros la palabra por aquí, se me hace un poco difícil para no interrumpiros. No te preocupes, Jordi, habla, hombre. Por supuesto. Nada, a mí me gustaría realizar una pregunta a toda la gente que nos está escuchando. Lógicamente es una pregunta retórica, pero es que, ¿de verdad en nuestro país estamos avanzando o estamos retrocediendo en el tiempo? Porque no sé si hará unos 10, 12 años
el grupo, bueno, dos apuntes para responder a esta pregunta. Hace unos años el grupo Lehendakaris Muertos sacó una canción que actualmente es un lema de cierta lucha antifascista, sobre todo en el País Vasco, que básicamente, cuyo estribillo básicamente pronunciaba "ETA deja alguna discoteca, uo". Y creo que no han sido juzgados, en ningún momento han sido imputados. Y de hecho, como vosotros mismos comentabais, tanto los familiares de las víctimas, o sea, tanto los familiares de Irene Villa como los de Carrero Blanco han reiterado en numerosas ocasiones que les parece muy mal que en este caso vayan a la cárcel. Y es que esto realmente a estas personas les puede fastidiar la vida este error que han cometido. Así de primeras, 8 años inhabilitados, 8 años que no pueden hacer nada. Cassandra va a estar también inhabilitada de su profesión. Un saludo, por cierto, a Cassandra, que escribe en la revista Mirai también conmigo, tiene otro blog. Estudiante de magisterio. Va a estar inhabilitada en su ocupación, y la verdad es que me parece muy fuerte y me hace plantearme hasta dónde vamos a llegar, porque precisamente la Audiencia Nacional, estudiábamos en Derecho con el profesor Jesús Mesía, que por cierto vino a nuestra radio, a WordPress. Comentábamos y él nos explicaba en clase que principalmente la Audiencia Nacional se encarga de juzgar delitos de terrorismo y de enaltecimiento del terrorismo, en este caso, y delitos de corrupción, sí, pero que eminentemente se dedica a terrorismo y a corrupción, y que me resulta muy curioso, la verdad, que las sentencias en este ámbito sean tan dispares. Y luego me gustaría puntualizar una cosa que se ha comentado también, que es cómo se puede elegir de otra manera a los jueces. Pues la única vía que existe es modelo Estados Unidos, y que los jueces se elijan también democráticamente, pero también es verdad que vosotros también habláis en este programa de la legitimidad de ese 50%, y elecciones a juzgados populares y a jueces de ámbito local y de ámbito provincial en los Estados Unidos no sobrepasan el 4 o 5% de las votaciones, como procesos participativos, por ejemplo, como el que ha tenido Carmena, que no han pasado del 2% del censo. Entonces, quiero decir, hasta qué punto también aquí habría legitimidad, o hasta qué punto le resultaría interesante a la ciudadanía elegir a sus jueces, cómo se haría un modelo conjunto, una síntesis. Esto también es un tema bastante difícil de comprender. Bien, veremos cómo... Por último aludir al juicio a Francisco Granados, y es que también comentaba en nuestra clase el catedrático Villoria, que es experto precisamente en corrupción y en transparencia, comentaba que, claro, que hemos llegado a un punto en el que la gente ha llegado a la conclusión de que es que le sale más rentable ser un corrupto y robar en las instituciones, porque al final el castigo va a ser desproporcionado en función y en relación a la vida que ha estado llevando durante todos estos años. Bueno. Porque mientras... Jordi, rápidamente, es que nos tenemos que ir. Rápido, porfa. Sí, no, sencillamente era añadir eso, que al final la gente ha llegado a tener la percepción de que la corrupción le sale impune, y aquí seguimos viendo como cada vez se dan más casos, como que si al final se consigue averiguar la verdad, ha prescrito, y con que España sigue cada día en este sentido generando más tensión, y sigue habiendo más gente que se sienta en descontento con este tipo de acciones. Muy bien, bueno, terminamos el debate justo cuando son las 10 menos 20. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, gracias a ti. Como siempre, Tony, oye, muchísimas gracias. A ti, Borja, muchas gracias. Jordi, un saludo. Nos escuchamos también en Unir Piezas los sábados, que estás por ahí. Un saludo, exactamente. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Bueno, pues hasta aquí el debate de micro abierto. Tenemos que pasar rápidamente con Roberto Macedonio. Veremos en qué queda todo este asunto con los miembros del colectivo de hip hop La Insurgencia, que van a, en principio, elevarlo a la Tribunal Supremo, después de conocer esta sentencia por parte del Tribunal, de la Audiencia Nacional. Eso es, van a elevarla al Tribunal Supremo. Recordemos, 2 años y 1 día de cárcel. Y con esta sintonía, cuando pasan 41 minutos de las 9 de la noche, llega
Como siempre, pues Roberto Macedonio con su denuncia social, con muchísimas cosas. Muchas cosas. ¿Qué Aquí tal estoy, estás, Borja. Roberto? Bueno, pues no te voy a mentir, tengo un dolor tremendo por la muela del juicio, pero estoy sobreviviendo a ello. Pues me temo que hoy tendremos que hablar de juicios y de estas cosas, porque ya saben que la agenda informativa del día de hoy está marcada indudablemente por Cataluña, así que en primer lugar nos vamos a ir hasta allí, donde está, bueno, pues nuestro compañero Nil Marvà. El bloque independentista se queda a un escaño de la mayoría absoluta según las últimas encuestas. Además, que no nos olvidemos de que los exconsellers Bassa y Morás han salido hoy de prisión tras pagar sus fianzas, y el Supremo mantiene prisión incondicional para Junqueras, entre otros consejeros. En fin, vamos hasta allí, vamos hasta Barcelona. Vámonos. Para saber cómo se está viviendo el ambiente el día que comienzan, en la noche de hoy, Borja, las elecciones más indecisas, podríamos decir. Y trascendentales que tiene la historia de España y también de Cataluña. Esa es la palabra, más trascendentales de la historia de España. ¿Cómo está el ambiente en tu ciudad, en Barcelona? Nil Marvà, buenas noches, buena nit. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Yo creo que este próximo 21 de diciembre van a ser las elecciones del referéndum, que aquí en Cataluña nunca se pudo hacer bien. De hecho, creo que la gente va a votar a favor o en contra de la independencia y solo se va a fijar en esta característica de los distintos partidos. Gracias, compañero del programa de radio Els Influencers. Bueno, Borja, así está el ambiente y hoy desde luego ha habido reacciones de todo tipo en Cataluña. El primer sorprendido ha sido Rivera cuando se ha visto prácticamente con la victoria de su partido allí. Sí. Sin embargo, decía que, bueno, pues hay partidos que se presentan con imputados y partidos que, como él decía, lo hacen bien y se presentan legalmente. Empieza la campaña esta noche y todos aquellos que estén libres de imputaciones pues van a poder hacer campaña. Empieza una campaña importante en Cataluña, nos jugamos mucho y en todo caso, insisto, hay candidatos y listas que llevan muchos imputados como Esquerra y Convergencia y otras listas que no llevamos un solo imputado y nunca lo llevaremos. Arrimadas habla de un pacto con el PSOE. Si de mí depende, por supuesto que si dan los números yo voy a tender la mano al Partido Socialista, solo faltaría. Lo que hizo el Partido Socialista es precisamente hacer vicepresidentes a Esquerra Republicana y darles educación. No importa tanto quién va a ser presidente o presidenta, sino que tengamos una alternativa constitucionalista. No sé si te has enterado hoy además que los datos del paro son bastante alarmantes en toda España, pero creo que especialmente en Cataluña, ¿no? Sí, en Cataluña, y de eso precisamente ha hablado IZ. Nosotros lo que queremos es volver a una etapa de estabilidad política, de seguridad jurídica y a crear un clima favorable a la actividad económica y la inversión, porque lo primero que nos preocupa es la creación de empleo y la reducción de desigualdad. Empleo, inversión y me imagino que también esto afecta a los salarios, que es pues fundamental y trascendental, Roberto. La solución de todo esto, Albiol la ve en continuar caminando de la mano de España. España está siendo la solución a los problemas, a las dificultades que en estos momentos tenemos los catalanes y que ha provocado el independentismo a lo largo de los últimos 5 años. Pues Junqueras, que de momento, como contábamos, permanece en la cárcel, no es uno de los 6 exconsellers que pagaron la fianza de 100.000 euros, se encuentra en la cárcel y por tanto alguien va a tener que hacer esa campaña electoral por él. Es en este caso Marta Rovira. Sí, Marta Rovira, que además dice que se encuentra en la cárcel porque el resto de partidos, el gobierno, tiene miedo a que Junqueras gane las elecciones. Oriol Junqueras hoy vuelve a estar en la cárcel porque le tienen miedo, porque saben perfectamente que Oriol Junqueras es el mejor candidato que puede tener Cataluña en esta situación. Saben perfectamente que Oriol Junqueras y que Esquerra Republicana es garantía. Hoy el encarcelamiento sin juicio de Oriol Junqueras es un intento clarísimo de ganar estas elecciones sin adversarios políticos. Bueno, el CIS daba entonces a Ciudadanos como el ganador indiscutible, pero la cosa está muy empatada. De momento la llave la tiene Podemos en Cataluña. Tiene la llave y además ha dicho que tenderá la mano a aquellos partidos que no aboguen por la independencia ni por el 155. IZ en esos momentos está construyendo un laboratorio de Doctor Paterio que le puede llevar a una habitación del pánico con Xavier García Albiol y Inés Arrimadas y a ver cómo sale de allí. Nosotros tenderemos la mano a todos aquellos que abandonen por un lado la unilateralidad y a todos aquellos que abandonen también el apoyo al Partido Popular y al 155. Escuchaban a Xavier Domènech, portavoz, el cabeza de lista de En Comú Podem. Vamos a saludar a esta hora de la noche, 21:45, hora menos en Canarias, a Jesús Arroyo. Buenas noches, consultor político. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Qué locura, ¿no? Cuántas reacciones, cuántos movimientos en una campaña insólita y sin precedentes. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que además yo creo que no se está prestando atención a dos fenómenos muy interesantes.
El primero es que estas son las primeras elecciones, yo diría, donde juega un grandísimo papel la famosa posverdad. En Cataluña ha sido un auténtico laboratorio de experimentación de lo que se entiende por posverdad, que para que todos nos entiendan qué es, pues ese fenómeno que existe actualmente donde la verdad, donde la realidad no es la que es, sino la que uno crea o se inventa. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque han sucedido una serie de relatos en Cataluña referentes a la independencia, donde parecía que ya era independiente y se estaba creando una independencia, y luego vino la desilusión de la gente, pues porque al final no, al final han acabado en la cárcel y la independencia no esté ahí, cuando se había proclamado y demás. Bueno, eso por el lado del relato independentista. Sí. También está por el lado por el otro relato, ¿no? El relato contrario, ¿no? Donde en Cataluña pues prácticamente no pasa nada, todo tan, pues no es que no pase nada. También, entonces aquí hay una serie de partidos que están empeñados en crearse su propia realidad. Y lo estamos viendo, donde muchas veces uno empieza a sacar datos, empieza a tocar la realidad real, digamos, que no es la que tienen los ciudadanos. Y no existe. O sea, ahora mismo tenemos 6 o 7 realidades en Cataluña que uno dice, bueno, pero vamos a ver objetivamente cuál es la realidad. No, pues no existe. Tenemos una serie de partidos que se la están creando, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a traducir en votos y cómo se va a traducir a las elecciones? Pues es un misterio, ¿no? Es un misterio. Si no lo sabe usted como asesor político, ¿verdad? Sí que le voy a preguntar si encontraría algún tipo de precedente o situación parecida a esta en la historia reciente de España. Al menos no la hay, Jesús. Pues yo creo que efectivamente no la hay. Y aquí ya apunto el segundo fenómeno que yo estoy viendo para las elecciones en Cataluña, y es que la próxima presidenta de la Generalitat va a ser Ada Colau, que es alguien al que nadie le está teniendo en cuenta. Va a ser la próxima presidenta, no en el sillón, sino desde fuera. O sea, ¿quién va a decidir el gobierno de Cataluña? ¿Quién va a decidir el destino de Cataluña en los próximos años? Ada Colau, porque va a ser la que decida el partido bisagra de ellos en común a quién va a votar, a unos o a otros. Entonces, al final, Cataluña está en manos de Ada Colau, que por cierto, yo creo que es una de las políticas más hábiles, yo diría, que existen en Europa. O sea, ojo, que ha pasado de una sucursal bancaria sentada en el suelo o vestida de abeja maya, que hay unas fotos por ahí rulando, a dirigir Barcelona y ahora va a dirigir la Generalitat. Y ojo que no acabe dirigiendo España. Ada Colau puede acabar dirigiendo España, ¿no? Nos quedamos con ese titular, Borja. Totalmente. Ya lo contábamos nosotros, que ahora mismo la llave de la gobernabilidad en Cataluña, bueno, también si hacemos caso a las encuestas de CIS, que parece que que las elecciones del 21D van a ir por ese camino. Querría comentarle, Jesús, ¿cómo ve usted el día después de las elecciones? Es decir, si consigue Ada Colau, como dice usted o como vaticina usted, hacer gobierno y, bueno, llevar a Cataluña a un nuevo gobierno, ¿cree usted que van a seguir en el camino secesionista? Pues yo creo que ahora mismo habrá que ver, como decimos, este fenómeno de la posverdad en que acaba, pero ahora mismo quien tiene más posibilidades, yo veo, de ser presidente de la Generalitat es IZ. Porque, vamos a ver, la mayoría de votos puede que los tenga Ciudadanos, pero es que en común Ada Colau y desde luego Podemos no va a permitir que gobierne Inés Arrimadas. Entonces, como mucho, es decir, si Podemos al final no se decanta por el independentismo, pues por una cierta presión y demás, puede ser que apoye el otro bando, pero poniendo como condición que el presidente sea IZ y desde luego no Inés Arrimadas. Entonces yo el día después lo veo, bueno, pues que si sigue la tendencia actual, tal vez no venza el bloque independentista, pero va a haber una sorpresa porque desde luego, aunque tenga minoría, el presidente en todo caso sería IZ. Tendremos que ver qué pasa. Jesús Arroyo, muchas gracias. Mañana lo comprobaremos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vos. Son las palabras del consultor político Jesús Arroyo. Puigdemont dijo este fin de semana para una televisión allí en Bruselas lo que van a escuchar a continuación cuando se le preguntaba si valora o no la instrucción, de la jurisprudencia española. No valoraremos ninguna petición de reconocimiento de la instancia. No lo hará. Nunca antes se ha visto a un presidente autonómico o expresidente autonómico ser tan contundente, ¿no? Y su abogado decía que además no quiere que se le juzgue en España porque duda mucho de su calidad jurídica.
abogado de Puigdemont. Por entender que los hechos contenidos en la euroorden no serían delictivos conforme al ordenamiento jurídico belga, no existen suficientes garantías de que en España puedan tener un juicio justo. No existen suficientes garantías de que en España puedan tener un juicio justo, es lo que dice el abogado. Bueno, no sé si sabes que esta mañana Atocha ha sido un absoluto caos. Un auténtico caos por culpa de los trenes de cercanías en Renfe. Sí, ha sido tremendo. Yo no sé, Borja, si a ti te afecta, si tú tienes que utilizar por las mañanas cercanías. Sí, la verdad que tengo que moverme de vez en cuando, o sea, perdón, no es de vez en cuando, sino que lo hago diariamente. Así que, y además justo en la línea de cercanías, que además fue una de ellas la C5 y sí, también la de Sol. Eso es, la que va a Fuenlabrada, la C5. La imagen es increíble, es decir, andenes donde no cabía ni siquiera un solo alfiler, y entre toda esa multitud estaba esta mañana Angie. Buenas noches, Angie. Hola. Angie, ¿nos escuchas? Tenemos problemas para hablar con Angie, pero les describo... Hola. Ahora sí te escuchamos. ¿Me oyes? Sí, ahora vale. Sí. Angie, esta mañana sí, vas a Atocha. ¿Cómo ha sido para ir a tu trabajo, a la universidad, imagino? ¿Y qué te encontraste allí? Pues lo de todos los días, porque es día sí y día también. O sea, no solamente hoy un hecho puntual porque pasaba algo en la Estación de Sol. Es día sí y día también. Ah, o sea y que... Sí, ¿tú crees que es algo frecuente esto? Sí, lo cojo todos los días. Vaya, ¿está llegando tarde al trabajo por culpa de estos retrasos, estas incidencias? Sí. Estoy llegando 20 minutos tarde, saliendo 20 minutos antes de lo que yo salía antes. ¿Qué te dicen en el trabajo? Pues por suerte A ver si recuperamos a Angie, compañeros. Esto es lo que nos está contando, le pasa cada día a muchísima gente, es decir, cientos y cientos de personas que se ven afectadas. Cristina Cifuentes dice que la competencia es de Fomento y le ha pedido a Fomento, como digo, que actúe lo antes posible ante el aumento de incidencias en cercanías. Angie, ¿qué te parecen las palabras de la presidenta? Bueno, pues que a ver si las cumple, porque ya te digo yo que no. O sea, yo tengo que coger 2 trenes para llegar a trabajar. Sí. Y el primero que cojo, lo cojo en Puente Alcocer. Tengo que dejar pasar 2 y a veces 3 trenes porque van tan llenos que ni siquiera podemos abrir las puertas porque la gente se cae. Wow. ¿Entienden en tu trabajo esta situación? ¿Te justifican, digamos, el retraso? Pues sí, mi jefe sí, porque como te decía, es súper comprensivo y el pobre cuando me ve entrar por la puerta lo único que me dice es hoy no me ha pasado nada ni me he caído porque el viernes me tiraron. Wow, o sea, alucinante. Sí, o sea, me tiraron al suelo y me pisaron, que se puso un chico en medio y por eso no fue a más, pero es que es todos los días. Tremendo, no me quiero Atocha llena de gente. No me quiero imaginar una persona mayor cómo debe pasarlo cuando intenta viajar a esta hora de la mañana. Gracias, Angie, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. A ver si cambia esto. En fin, y es lo que está pasando en Madrid, pero nos llega una última hora de Barcelona, Borja, porque como sabes, la semana pasada los taxistas se manifestaron así, en Madrid. Bueno. Así, tal cual. Así. El Taxi Unido jamás será vencido y parece que efectivamente jamás será vencido porque Colau está cediendo. Barcelona ha sido la primera ciudad que se ha pronunciado para limitar las licencias de VTC. Es decir, el ayuntamiento firma un decreto que dará paso a un reglamento por el que se pretende poner límite a la actividad de los permisos utilizados por plataformas como Uber y Cabify en el área metropolitana. Es una noticia de última hora que hemos recibido y bueno, pues la verdad que los compañeros, los del gremio del taxi, por así decirlo, estarán hoy de celebración. La manifestación del taxi estuvo nuestro compañero David Costa y le preguntaba a los taxistas, bueno, de dónde venían, cómo transcurrió la manifestación de la pasada semana. Vamos a escucharlo. Esto fue lo que le contestaban los taxistas de la manifestación. Nada más, tu puta. Con tu puta madre. Como ven, son 1, 2, 3, 4, 5 taxis. No se corresponde el audio con lo que estaba dando paso, los oyentes lo habrán comprobado. Bueno, esto que acabamos de escuchar es un ataque a un conductor de Uber. Sí. Vamos a volver a escucharlo. Fíjense cómo un conductor de Uber está rodeado por 4 taxistas que le sorprenden así. Todos estos son los que me han estado atacando, me han estado golpeando las... Nada más, tu puta. Con tu puta madre. Como ven, son 1, 2, 3, 4,
5 taxis. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Es terrible. ¿Hasta dónde hemos llegado? Tanta violencia, en fin. Bueno, aquí nos hemos quedado sin tiempo y algunas cuestiones más que tendríamos que haber ahondado más en ellas, pero que para la próxima semana ya, justo en el último programa, ya las repasaremos con un poco más de calma y supongo que con menos problemas técnicos. Oye, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Borja, y bueno, pues el lunes habrá más denuncia social. Nos vemos el lunes que viene y con ello nos vamos con esta denuncia social. Les espero el lunes, espero que con menos problemas técnicos. Sean felices.